tomando el arma y su traje de contrabandista, se entraba en la iglesia para decir la misa á los pescadores. Los domingos, mientras realizaba el sagrado acto, miraba con el rabillo del ojo á los fieles, fijándose en los que escupían con insistencia, en las comadres que charlaban murmurando de la vecina, en los chicuelos que se empujaban cerca de la puerta, y al volverse, irguiendo su arrogante cuerpo para bendecir á todos, miraba con tales ojos á los culpables que éstos se estremecían adivinando las próximas amenazas del pare miquél. Él era quien había expulsado á patadas al ebrio sangonera, al pillarle por tercera ó cuarta vez empuñando la botella de vino de la sacristía. En su casa sólo el cura podía beber. El genio violento le acompañaba en todas sus funciones sagradas, y muchas veces, en plena misa, al notar que el sucesor de sangonera equivocaba las respuestas o andaba tardo en trasladar el evangelio de un lado á otro, le largaba una coz por debajo de las randas del alba, chasqueando la lengua como si llamase á su perro. Su moral era sencilla, residía en el estómago. Cuando los penitentes excusaban sus faltas en el confesionario, la penitencia era siempre la misma. Lo que debían hacer era comer más. Por eso el demonio los agarraba al verlos tan flacos y amarillentos. Lo que él decía, buenos bocados y menos pecados. Y si alguien contestaba alegando su miseria, indignábase el cura soltando un taco redondo. Recordons. ¿Pobres? ¿Y vivían en la Albufera, el mejor rincón del mundo? Allí estaba él con sus 5 reales, y lo pasaba mejor que un patriarca. Le habían enviado al Palmar creyendo hacerle la santísima, y sólo cambiaba su puesto por una canonjía en Valencia. ¿Para qué había criado Dios las becadas de la dehesa, que volaban en enjambre como las moscas, los conejos, tan numerosos como las hierbas, y todos aquellos pájaros del lago, que no había más que remover los cañares para que saltasen á docenas? ¿Es que esperaban que la carne cayese ya desplumada y con sal en sus calderos? Lo que debían tener era más afición al trabajo y temor á Dios. No todo había de ser pescar anguilas, pasando las horas sentados en una barca, como mujeres, y comer carne blancuzca que olía a barro. Así estaban, enmohecidos y pecadores, que daban asco. El hombre que es hombre, cordones, debía ganarse como él la comida, a tiros. Después de Pascua Florida, cuando todo el Palmar vaciaba su saco de pecados en el confesonario, menudeaban los escopetazos en la dehesa y en el lago, y los guardas iban locos de un lado á otro, sin poder adivinar á qué obedecía este furor repentino por la caza. Terminó la misa, y la muchedumbre se esparció por la plazoleta. Las mujeres no volvían á sus barracas para preparar el caldero de mediodía. Se quedaban con los hombres, frente á la escuela, donde se verificaba el sorteo, el mejor edificio del Palmar, el único con 2 pisos, una casita que tenía abajo el departamento de los niños y arriba el de las niñas. En el piso superior se verificaba la ceremonia, y al través de las ventanas abiertas se veía al alguacil, ayudado por sangonera, arreglar la mesa con el sillón presidencial para el señor que vendría de Valencia y los bancos de las 2 escuelas para los pescadores miembros de la comunidad. Los más viejos del pueblo se agrupaban junto al olivo retorcido y de escasas hojas, único adorno de la plaza. Este árbol raquítico y antiguo, arrancado de las montañas para languidecer en un suelo de barro, era el punto de reunión del pueblo, el sitio donde se desarrollaban todos los actos de su vida civil. Bajo sus ramas se hacían los tratos de la pesca, se cambiaban las barcas y se vendían las anguilas á los revendedores de la ciudad. Cuando alguien encontraba en aguas de la Albufera un mornell abandonado, una percha flotando ó cualquier otro útil de pesca, lo dejaba al pie del olivo y la gente desfilaba ante él, hasta que el dueño lo reconocía por la marca especial que cada pescador ponía á sus útiles. Todos hablaban del próximo sorteo con la emoción temblorosa del que confía su porvenir al azar. Antes de una hora iba á decidirse para cada uno la miseria de un año o la abundancia. En los corrillos se hablaba de los 6 primeros puestos, de los 6 redolins mejores, los únicos que podían hacer rico á un pescador, y que correspondían á los 6 primeros nombres que salían de la bolsa. Eran los puestos de la sequiota o los inmediatos á ella, el camino que seguían las anguilas en las noches tempestuosas, huyendo hacia el mar para encontrarse con las redes de los redolins donde quedaban prisioneras.
Se recordaba con misterio á ciertos afortunados pescadores, dueños de un puesto en la sequiota, que en una noche de tempestad, cuando alborotada la albufera se rizaba en ondas que dejaban al descubierto el barro del fondo, habían cogido 600 arrobas de pesca. 600 arrobas á 2 duros. Brillaban los ojos con el fuego de la codicia, pero todos se hablaban al oído, repitiendo misteriosamente las cifras de la pesca, temiendo que les oyese alguien que no fuera del palmar, pues desde pequeño cada cual aprendía con extraña solidaridad la conveniencia de decir que se pescaba poco para que la hacienda, aquella señora desconocida y voraz, no les afligiera con nuevos impuestos. El tío Paloma hablaba de los tiempos pasados, cuando la gente no se multiplicaba como los conejos de la dehesa, y sólo entraban en el sorteo unos 60 pescadores, únicos que constituían la comunidad. ¿Cuántos eran ahora? En el sorteo del año anterior habían figurado más de 150. Si continuaba creciendo la población, serían más los pescadores que las anguilas, y perdería el palmar las ventajas de su privilegio de los redolins, que le daba cierta superioridad sobre los otros pescadores del lago. El recuerdo de estos otros, de los pescadores de Catarroja, que compartían con los del palmar el disfrute de la albufera, ponía nervioso al tío Paloma. Los odiaba tanto como a los agricultores que roían el agua creando nuevos campos. Según decía el barquero, aquellos pescadores que vivían lejos del lago, en las afueras de Catarroja, mezclados con los labradores y trabajando la tierra cuando se pagaban bien los jornales, no eran más que pescadores de ocasión, gentes que venían al agua empujadas por el hambre, á falta de cosas más productivas en que ocuparse. El tío Paloma tenía clavado en el alma el orgullo de estos enemigos, que se consideraban los primeros pobladores de la albufera. Según ellos, eran los de Catarroja los pescadores más antiguos, aquellos á quienes el glorioso rey don Jaime, después de conquistar Valencia, dio el primer privilegio para que explotasen el lago, con el gravamen de entregar la quinta parte de la pesca á la corona. ¿Qué eran entonces los del palmar? Preguntaba irónicamente el viejo barquero, y se indignaba recordando la respuesta que daban los de Catarroja. El palmar llevaba este nombre porque era remotamente una isleta cubierta de palmitos. En otros siglos bajaba gente de Torrente y otros pueblos que se dedicaban al comercio de escobas. Se establecían en la isla y después de hacer provisión de palmitos para todo el año levantaban el vuelo. Poco á poco fueron quedándose algunas familias. Los escoberos se convirtieron en pescadores. Viendo que esto daba mayores ganancias y más listos y avezados por su vida errante á los progresos del mundo, inventaron á los redolins, consiguiendo para éste un privilegio de los reyes y perjudicando á los de Catarroja, gente sencilla que nunca había salido de la albufera. Había que ver la indignación del tío Paloma al repetir las opiniones de los enemigos. Los del palmar, los mejores pescadores del lago, descendientes de unos escoberos y viniendo de Torrente y otros lugares donde jamás se había criado una anguila. Cristo. Por menores motivos se mataban los hombres en cualquier ribazo con la fitora. Él estaba bien enterado y le constaba que todo era mentira. Siendo joven, lo nombraron una vez jurado de la comunidad y se llevó á su casa el tesoro del pueblo, el archivo de los pescadores. Un cajón repleto de librotes, ordenanzas, privilegios de reyes y cuadernos de cuentas, que pasaba de un jurado á otro á cada nuevo nombramiento, y llevaba siglos rodando de barraca en barraca, siempre guardado bajo los colchones, como si pudiesen robarlo los enemigos del palmar. El viejo barquero no sabía leer. En su época no se pensaba en estas cosas y se comía mejor. Pero cierto vicario, amigo suyo, le había descifrado por las noches el contenido de las patas de mosca que llenaban las páginas amarillentas, y él lo retenía en su memoria con gran facilidad. Primero, el privilegio del glorioso San Jaime, el que mataba moros, pues el barquero, en su respeto por el rey conquistador, que regaló el lago á los pescadores, creía poca cosa la realeza y le quería santo. Después venían las concesiones de don Pedro, doña Violante, don Martín, don Fernando, todos reyes y unos benditos siervos de Dios, que se acordaban de los pobres. ¿Y quién el derecho á cortar troncos de la dehesa para calar las redes? ¿Quién el privilegio de aprovecharse de las cortezas del pino para teñir el hilo de las mallas? Todos regalaban algo á los pescadores. Aquellos eran otros tiempos.
Los reyes, excelentes personas con la mano siempre abierta para los pobres, se contentaban con el quinto de la pesca, no como ahora, que la hacienda y demás invenciones de los hombres se llevan cada 3 meses media arroba de plata por dejarles vivir en un lago que era de sus abuelos. Y cuando alguien le decía que el quinto representaba mucho más que la famosa media arroba de plata, el tío Paloma rascábase con indecisión la cabeza por debajo del gorro. Bueno, aceptaba que fuese más, pero no se pagaba en dinero y se sentía menos. Tras esto volvía á su manía contra los demás habitantes del lago. Era verdad que al principio no existían otros pescadores en la Albufera que los que vivían á la sombra del campanario de Catarroja. En aquellos tiempos no se podía hacer vida cerca del mar. Los piratas berberiscos amanecían á lo mejor en la playa arramblando con todo, y la gente honrada y trabajadora tenía que guarecerse en los pueblos para que no le adornasen el cuello con una cadena. Pero, poco á poco, en tiempos más seguros, los verdaderos pescadores, los puros, los que huían del trabajo de las tierras como de una abdicación deshonrosa, se habían trasladado al palmar, evitándose así todos los días un viaje de 2 horas antes de tender las redes. Amaban el lago y por eso se quedaron en él. Nada de escoberos. Los del palmar eran tan antiguos como los otros. A su abuelo le había oído muchas veces que la familia procedía de Catarroja, y aún debían quedarle por allá parientes, de los que nada quería saber. La prueba de que eran los más antiguos y los más hábiles pescadores estaba en la invención de los redolins, una maravilla que los de Catarroja nunca habían podido discurrir. Aquellos desdichados pescaban con redes y anzuelos. Los más de los días tenían que hacerse una cruz en el estómago, y por bueno que se presentase el tiempo, no salían de pobres. Los del palmar, con su sabiduría, habían estudiado las costumbres de las anguilas. Viendo que durante la noche se aproximan hacia el mar y en la obscuridad tempestuosa juegan como locas, abandonando el lago para meterse en los canales, habían encontrado más cómodo cerrar las acequias con barreras de redes sumergidas, colocar junto a ellas las bolsas de malla de los mornells y monots, y la pesca, por sí sola, iba á colarse en el engaño, sin más trabajo para el pescador que vaciar el seno de sus artefactos y volver á sumergirlos. Y qué admirable organización la de la comunidad del palmar. El tío Paloma se entusiasmaba hablando de esta obra de los antiguos. El lago era de los pescadores, todo de todos, no como en tierra firme, donde los hombres han inventado esas porquerías del reparto de la tierra, y la ponen límites y tapias, y dicen con orgullo, esto es tuyo y esto es mío, como si todo no fuese de Dios, y como si al morir se pudieran poseer otros terrones que los que llenan la boca para siempre. La albufera para todos los hijos del palmar sin distinción de clases, lo mismo para los vagos que pasaban el día en casa de Cañamél que para el alcalde, que enviaba anguilas lejos, muy lejos, y era casi tan rico como el tabernero. Pero como al dividir el lago entre todos, unos puestos eran mejores que otros, se había establecido el sorteo anual, y los buenos bocados pasaban de mano en mano. El que hoy era un miserable, mañana podía ser rico. Esto lo ordenaba Dios valiéndose de la suerte. El que había de ser pobre, pobre quedaba, pero con una ventana abierta para que entrase la fortuna si sentía el capricho. Allí estaba él, que era el más viejo del palmar, y pensaba cumplir el siglo si el demonio no se metía de por medio. Había entrado en más de 80 sorteos. Una vez sacó el quinto puesto, otra el cuarto. Nunca había conseguido el primero, pero no se quejaba, pues había vivido sin sufrir hambre ni calentarse la cabeza para desnudar a su vecino, como la gente que llegaba de tierra adentro. Además, al finalizar el invierno, cuando en los redolins terminaban las grandes pescas, el jurado ordenaba una arrastrá, en la que tomaban parte todos los pescadores de la comunidad, juntando sus redes, sus barcas y sus brazos. Y esta empresa en común de todo un pueblo barría el fondo del lago con su gigantesco tejido de redes, y el producto de la enorme pesca se repartía entre todos por partes iguales. Así deben vivir los hombres, como hermanos, para no convertirse en fieras. Y el tío Paloma terminaba diciendo que por algo el Señor, cuando vino al mundo, predicaba en lagos que eran poco más o menos como la Albufera, y no se rodeaba de cultivadores de campos, sino de pescadores de tencas y anguilas. La muchedumbre era cada vez mayor en la plaza. El alcalde,
con sus adjuntos y el alguacil, estaba en el canal aguardando la barca que traía de Valencia al representante de la hacienda. Llegaban los personajes de la contornada para consagrar con su presencia el sorteo. La gente abría paso al teniente de carabineros, que venía de su soledad de Torrenueva, entre la dehesa y el mar, al galope del caballo, manchado del barro de las acequias. Presentábase el jurado seguido de un mocetón que llevaba á cuestas la caja del archivo de la comunidad, y el pare Miquél, el belicoso vicario, con el balandrán al hombro y el gorrito ladeado, iba de grupo en grupo asegurando que la suerte volvería la espalda á los pescadores. Cañamél, que no era hijo del pueblo y carecía de derecho para participar del sorteo, mostrábase tan interesado como los pescadores. Nunca faltaba á aquella ceremonia. Encontraba allí su negocio para todo el año, que le compensaba de la decadencia del contrabando. Casi siempre, el que conseguía el primer puesto era un pobre, sin otros bienes que un barquito y algunas redes. Para explotar la sequiota necesitaba grandes artefactos, varias embarcaciones, marineros á sueldo. Y cuando el infeliz, anonadado por su buena suerte, no sabía cómo empezar, se le aproximaba Cañamél como un ángel bueno. Él tenía lo preciso, ofrecía sus barcas, las 1000 pesetas de hilo nuevo que se necesitaban para las grandes barreras que debían cerrar el canal y el dinero necesario para adelantar jornales. Todo como ayuda á un amigo, por el afecto que el agraciado le inspiraba. Pero como la amistad es una cosa y el negocio otra, se contentaría á cambio de sus auxilios con la mitad de la pesca. De este modo, los sorteos eran casi siempre en beneficio de Cañamél, que aguardaba con ansiedad el resultado, haciendo votos porque los primeros puestos no correspondiesen á los vecinos del palmar que tenían alguna fortuna. Neleta también había acudido á la plaza atraída por aquel acto, que era una de las mejores fiestas del pueblo. Iba endomingada, parecía una señorita de Valencia, y la samaruca, su feroz enemiga, se burlaba en un corro hostil de su moño alto, del traje de color de rosa, del cinturón con hebilla de plata y de su olor de mujer mala, que escandalizaba á todo el palmar, haciendo perder la calma á los hombres. La graciosa rubia, desde que era rica, se perfumaba de un modo violento, como si quisiera aislarse del hedor de fango que envolvía al lago. Se lavaba poco la cara, como todas las mujeres de la isla. Su piel no era muy limpia, pero jamás faltaba sobre ella una capa de polvos, y á cada paso sus ropas despedían un rabioso perfume de almizcle, que hacía dilatar el olfato con placentera beatitud á los parroquianos de la taberna. En la muchedumbre se marcó una gran ondulación. Ya estaba allí. La ceremonia iba á comenzar. Y pasaron ante el gentío el alcalde con su bastón de borlas negras, todos sus adláteres y el enviado de la hacienda, un pobre empleado al que miraban los pescadores con admiración, imaginando confusamente su inmenso poder sobre la albufera, y al mismo tiempo con odio. Aquel lechuguino era el que se tragaba la media arroba de plata. Todos fueron subiendo con lentitud por la estrecha escalerilla de la escuela, que sólo podía contener una persona de frente. Una pareja de carabineros, fusil en mano, guardaba la puerta para impedir la entrada de las mujeres y los chicuelos, que alteraban las deliberaciones de la reunión. De vez en cuando, la curiosidad de la gente menuda pretendía arrollarlos, pero los carabineros presentaban las culatas y hablaban de dar una paliza á toda la chiquillería, que con sus gritos turbaba la solemnidad del acto. Arriba era tanta la aglomeración que los pescadores, no encontrando sitio en los bancos, se apiñaban en los balcones. Unos, los más antiguos, llevaban el gorro de los viejos habitantes de la albufera. Otros cubrían su cabeza con el pañuelo de largo rabo de los labriegos o con sombreros de palma. Todos iban vestidos de colores claros, con alpargatas de esparto o descalzos, y de esta muchedumbre sudorosa y apretada surgía el eterno hedor viscoso y frío de los anfibios criados en el barro. Sobre la plataforma del maestro estaba la mesa presidencial. En el centro, el enviado de la hacienda dictando á su escribiente el encabezamiento del acta, y á sus lados el cura, el alcalde, el jurado, el teniente y otros invitados, entre los que figuraba el médico del palmar, un pobre paria de la ciencia, que por 5 reales venía embarcado 3 veces por semana á curar en bloque á los terciarios pobres.
El jurado se levantó de su asiento. Ante él tenía los libros de cuentas de la comunidad, maravillosos jeroglíficos en los que no entraba ni una sola letra, estando representados los pagos por figuras de todas clases. Así lo habían inventado los antiguos jurados, que no sabían escribir, y así continuaba. Cada hoja contenía la cuenta de un pescador. Nada de inscribir su nombre en la cabecera, sino la marca que cada cual ponía á su barquito y sus redes para reconocerlos. Uno era una cruz, el otro unas tijeras, el de más allá un pico de fúlica, el tío Paloma una media luna, y así se entendía el jurado, no teniendo más que mirar el jeroglífico para decir: esta es la cuenta de fulano. Y después en el resto de la página rayas y más rayas, significando cada una de ellas el pago de un mes de impuesto. Los viejos barqueros alababan este sistema de contabilidad. Así cualquiera podía revisar las cuentas, y no había trampas como en esos librotes de números y apretada escritura que sólo entienden los señores. El jurado, un mocetón avispado, de cabeza rapada y ojos insolentes, tosió y escupió varias veces antes de hablar. Los invitados, que ocupaban la presidencia, echaron el cuerpo atrás y comenzaron á conversar entre sí. Iban á tratarse primeramente los asuntos de la comunidad, en los que ellos no podían intervenir. Eran cosas que debían arreglarse entre pescadores. El jurado comenzó su peroración. Caballeros. Y paseó su mirada imperiosa sobre el concurso imponiendo silencio. Abajo, en la plaza, chillaban los chicos como condenados, y la charla de las mujeres subía con molesto zumbido. El alcalde hizo salir al alguacil, saltando por entre la gente para imponer silencio y que el jurado siguiera su discurso. Caballeros, las cosas claras. A él lo habían hecho jurado para cobrar á cada uno su parte y entregar todos los trimestres á la hacienda cerca de 1500 pesetas, la famosa media arroba de plata de que hablaba todo el pueblo. Pues bien, las cosas no podían seguir así. Muchos se retrasaban en el pago, y los pescadores, mejor acomodados, tenían que suplir la falta. Para evitar en adelante este desorden, proponía que los que no estuviesen al corriente en el pago no entrasen en el sorteo. Una parte del público acogió con murmullos de satisfacción estas palabras. Eran los que habían pagado, y al quedar excluidos del sorteo muchos de sus compañeros, veían aumentada la probabilidad de conseguir los primeros puestos. Pero la mayoría de la reunión, la de aspecto más mísero, protestaba á gritos, poniéndose de pie, y durante algunos minutos el jurado no pudo dejarse oír. Al restablecerse el silencio y ocupar todos sus sitios, se levantó un hombre enfermizo, de cara pálida, con un resplandor malsano en los ojos. Hablaba lentamente, con voz desmayada. Sus palabras se cortaban á lo mejor por un escalofrío. Él era de los que no habían pagado. Tal vez nadie debía tanto como él. En el sorteo anterior le tocó uno de los últimos puestos, y no había pescado ni para dar de comer á su familia. En un año había perchado 2 veces hacia Valencia, llevando en el fondo del barquito 2 cajas blancas con galones dorados, 2 monerías que le hicieron pedir dinero á préstamo. Pero, ay, ¿qué menos puede hacer un padre que adornar bien á sus pequeños cuando se van para siempre? Se le habían muerto 2 hijos por comer mal, como decía el pare Miquél, allí presente, y después él había pillado las tercianas trabajando, y las arrastraba meses y meses. No pagaba porque no podía. ¿Y por esto iban á quitarle su derecho á la fortuna? ¿No era él de la comunidad de pescadores como lo fueron sus padres y sus abuelos? Se hizo un silencio doloroso, en el que podía oírse el sollozar del infeliz, caído sin fuerzas en su asiento con la cara entre las manos, como avergonzado en su confesión. No, redeu, no, gritó una voz temblona, con una energía que conmovió á todos. Era el tío Paloma, que puesto de pie, con el gorro encasquetado, los ojillos llameantes de indignación, hablaba apresuradamente, mezclando en cada palabra cuantos juramentos y tacos guardaba en su memoria. Los viejos compañeros le tiraban de la faja para llamarle la atención sobre su falta de respeto á los señores de la presidencia, pero él les contestaba con el codo y seguía adelante. Valiente cosa le importaban tales peleles á un hombre como él, que había tratado reinas y héroes. Hablaba porque podía hablar. Cristo. Él era el barquero más viejo de la albufera, y sus palabras debían tomarse como sentencias.
Los padres y los abuelos de todos los presentes hablaban por su boca. La albufera pertenecía á todos, estamos, y era vergonzoso quitarle á un hombre el pan por si había pagado ó no la hacienda. ¿Es que esa señora necesitaba para cenar las míseras pesetas de un pescador? La indignación del viejo animaba al público. Muchos reían á carcajadas, olvidando la impresión penosa de momentos antes. El tío Paloma recordaba que él también había sido jurado. Bueno era tener el puño duro con los pillos que huyen del trabajo, pero á los pobres que cumplen su deber y por ser víctimas de la miseria no pueden pagar había que abrirles la mano. Cordones. Ni que fuesen moros los pescadores del palmar. No, todos eran hermanos y á todos pertenecía el lago. Esas divisiones de ricos y pobres quedaban para la tierra firme, para los labradores, entre los cuales hay amos y criados. En la albufera todos eran iguales. El que no pagaba ahora ya pagaría más adelante, y los que tuvieran más, que supliesen las faltas de los que nada tenían, pues así había ocurrido siempre. Todos al sorteo. Tonet dio la señal de la barahunda aclamando á su abuelo. El tío Tóni no parecía muy conforme con las creencias de su padre, pero todos los pescadores pobres se abalanzaron sobre el viejo, demostrándole su entusiasmo con tirones de la blusa y cariñosas palmadas, tan vehementes que caían sobre su nuca arrugada como una lluvia de cachetes. El jurado cerró sus libros con expresión de desaliento. Todos los años ocurría lo mismo. Con aquella gente antigua, que parecía siempre joven, era imposible poner en orden los asuntos de la corporación. Y con gesto aburrido fué escuchando las excusas de los que no habían pagado y se levantaban para explicar su morosidad. Tenían enfermos en su familia, les había tocado un puesto malo, estaban imposibilitados para el trabajo por las fiebres malditas, que al anochecer parecían espiar desde los cañaverales la carne de pobre para clavar en ella las garras. Y toda la miseria, la vida triste de la laguna insalubre iba desfilando como un lamento interminable. Para cortar esta exposición infinita de dolores, se acordó no excluir á nadie del sorteo, y el jurado depositó sobre la mesa el bolsón de piel con las boletas. Démane la paraula, gritó una voz junto á la puerta. ¿Quién deseaba hablar para nuevas y abrumadoras reclamaciones? Se abrieron los grupos y una gran carcajada saludó la aparición de Sangonera, que avanzaba gravemente, frotándose sus ojos enrojecidos de borracho, haciendo esfuerzos por mostrarse con su apostura digno de tomar parte en la reunión. Viendo desiertas todas las tabernas del palmar, se había deslizado en la escuela y antes del sorteo creyó necesario pedir la palabra. ¿Qué vols tú? Dijo el jurado con mal humor, molestado por una intervención del vagabundo que venía á colmar su paciencia después de las excusas de los deudores. ¿Qué quería? Deseaba saber por qué causa no figuraba su nombre en los sorteos de todos los años. Él tenía tanto derecho como el que más á gozar de un redolí en la albufera. Era el hombre más pobre de todos. Pero ¿no había nacido él en el palmar? ¿No le habían bautizado en la parroquia de San Valero de Ruzafa? ¿No era descendiente de pescadores? Pues debía figurar en el sorteo. Y la pretensión de este vagabundo, que jamás quiso tocar una red y prefería pasar á nado los canales antes que empuñar una percha, pareció tan inaudita, tan grotesca á los pescadores, que todos prorrumpieron en carcajadas. El jurado contestaba con displicencia. Largo de aquí, mal trabaja. ¿Qué le importaba á la comunidad que sus abuelos hubiesen sido honrados pescadores si su padre abandonó la percha para siempre, dedicándose á la holganza, y él no tenía de marinero más que el haber nacido en el palmar? Además, su padre no había pagado nunca el impuesto, y él tampoco. La marca que en otros tiempos llevaban los sangoneras en sus aparatos de pesca hacía muchos años que había sido borrada de los libros de la comunidad. Pero el borracho insistió alegando sus derechos ante las crecientes risas del público, hasta que intervino el tío Paloma con sus preguntas. Y si entraba por fin en el sorteo y le tocaba uno de los mejores puestos, ¿qué haría de él? ¿Cómo lo explotaría si no era pescador ni conocía el oficio? El vagabundo sonrió maliciosamente. Lo importante era conseguir el puesto. Lo demás corría de su cuenta. Ya se arreglaría de modo que trabajasen otros para él, dándole la mejor parte del producto. Y en su cínica sonrisa vibraba la maligna expresión del primer hombre que engañó a su semejante, haciéndolo trabajar para mantenerse en la holganza.
La franca confesión de Sangonera indignó á los pescadores. No hacía más que formular en voz alta el pensamiento de muchos, pero aquella gente sencilla se sintió insultada por el cinismo del vagabundo y creyó ver en él la personificación de todos los que oprimían su pobreza. fuera fuera a empujones y pellizcos fué conducido hasta la puerta, mientras los pescadores jóvenes movían ruido con los pies y remedaban entre risas una riña de perros y gatos. El vicario don Miguel se levantó indignado, avanzando su cuerpo de luchador con la cara congestionada por la ira. ¿Qué era aquello? ¿Qué faltas de respeto se permitían con las personas graves e importantes que formaban la presidencia? A ver si bajaba él del estrado y le rompía los morros á algún guapo. Al hacerse instantáneamente el silencio, el cura se sentó satisfecho de su poder y dijo por lo bajo al teniente: ¿Ve usted? A este ganado nadie lo entiende como yo. Hay que enseñarles el cayado de vez en cuando. Más aún que las amenazas del pare Miquél, lo que restableció la calma fué ver que el jurado entregaba al presidente la lista de los pescadores de la comunidad para cerciorarse de que todos estaban presentes. Cuantos hombres tenía el palmar dedicados á la pesca estaban en ella. Bastaba ser mayor de edad, aunque se viviera al lado del padre, para figurar en el sorteo de los redolíns. Leía el presidente los nombres de los pescadores y cada uno de los llamados contestaba: Ave María Purísima, con cierta unción por estar el vicario presente. Algunos enemigos del padre Miquél respondían: Aván, gozando con el mal gesto que ponía el vicario. El jurado vació un bolsón de cuero mugriento, casi tan antiguo como la comunidad, y rodaron las boletas sobre la mesa, unas bellotas huecas de madera negra en cuyo orificio se introducía un papel con el nombre del sorteado. Uno tras otro eran llamados los pescadores á la presidencia para recibir su boleta y una tira de papel en la que habían puesto el nombre, en previsión de que no supiera escribir. Eran de ver las precauciones que una astucia recelosa hacía adoptar á la pobre gente. Los pescadores más ignorantes iban en busca de los que sabían leer para que viesen si era su nombre el que figuraba en el papel, y solamente después de muchas consultas se daban por convencidos. Además, la costumbre de ser designados siempre por el apodo les hacía experimentar cierta indecisión. Sus dos apellidos sólo salían á luz en un día como aquel, y titubeaban como faltándoles la certeza de que fuesen los suyos. Después venían las grandes precauciones. Cada uno se ocultaba volviendo el rostro á la pared y al introducir su nombre en la bellota metía con el papel arrollado una brizna de paja, un fósforo de cartón, algo que sirviera de contraseña para que no cambiasen su boleta. El recelo les acompañaba hasta el momento en que la depositaban en el saco. Aquel señor que venía de Valencia despertaba en ellos esa desconfianza que inspira siempre el funcionario público á la gente rural. Iba á comenzar el sorteo. El vicario don Miguel púsose de pie quitándose el birrete y todos le imitaron. Había que rezar una salve, según antigua costumbre. Esto atraía la buena suerte. Y por largo rato los pescadores, con el gorro en la mano y la vista baja, mascullaron la oración sordamente. Silencio absoluto. El presidente agitaba el bolsón de cuero para que se mezclasen bien las boletas, y su choque sonaba en el silencio como lejana granizada. Avanzó hasta el estrado un niño pasando de brazo en brazo por encima de los pescadores y metió la mano en el bolsón. La ansiedad era grande. Todos tenían la vista fija en la bellota de madera, de la que iba saliendo penosamente el papel arrollado. El presidente leyó el nombre y se notó cierta indecisión en la concurrencia habituada á los apodos y torpe en reconocer los apellidos nunca usados. ¿Quién era el del número 1? Pero tonet se había levantado de un salto gritando: ¡Presente! Era el nieto del tío Paloma. ¡Qué suerte la del muchacho! Alcanzaba el mejor puesto en el primer sorteo á que asistía. Los más inmediatos le felicitaban con envidia, pero él, con la ansiedad del que no cree aún en su buena fortuna, sólo miraba al presidente. ¿Podía escoger el puesto? Apenas le contestaron con un signo afirmativo, hizo la petición. Quería la sequiota. Y cuando vio que el escribiente tomaba nota, salió como un rayo del local, atropellando á todos, empujando las manos que le tendían los amigos para saludarle. En la plaza la multitud aguardaba con tanto silencio como arriba.
era costumbre que los primeros agraciados bajasen inmediatamente á comunicar su buena suerte, tirando el sombrero en alto como signo de alegría. Por esto, apenas vieron á Tonet bajar casi rodando la escalerilla, una aclamación inmensa le saludó. es el cubano, es Tonet el del bigot. té lú, té lú. Las mujeres se abalanzaban á él con la vehemencia de la emoción, abrazándolo, llorando, como si las pudiera tocar algo de su buena suerte, y recordando á su madre. ¿Cómo se alegraría la pobre si viese aquello? Y Tonet, revuelto entre las faldas, enardecido por la cariñosa ovación, abrazó instintivamente á Neleta, que sonreía brillándole de contento los verdes ojos. El cubano quería celebrar su triunfo. Envió por cajones de gaseosas y cervezas á casa de Cañamél para todas aquellas señoras. Que bebiesen los hombres cuanto quisieran, él pagaba. En un instante la plaza se convirtió en un campamento. Sangonera, con la actividad siempre despierta cuando se hablaba de beber, había secundado los deseos de su generoso amigo, trayendo de casa de Cañamél todas las pastas viejas y duras almacenadas en los cristales del escaparate. Y pasaba de corro en corro, llenando vasos y deteniéndose con frecuencia en el reparto para obsequiarse á sí mismo. Iban bajando los agraciados con los otros primeros puestos y echaban su sombrero en alto gritando: vítor, vítor. Pero sólo acudían á ellos su familia y sus amigos. Toda la atención era para Tonet, para el número 1 que tan rumboso se mostraba. Los pescadores abandonaban la escuela. Habían ya salido unas 30 boletas, sólo quedaban los redolins malos, los que apenas daban para comer, y la gente desocupaba el local sin sentir interés por el sorteo. El tío Paloma iba de grupo en grupo recibiendo felicitaciones. Por primera vez se mostraba satisfecho de su nieto. Jeje. La suerte es siempre de los pillos, ya lo decía su padre. Allí estaba él con sus 80 sorteos, sin conseguir nunca el uno, y llegaba el nieto de correrla por tierras lejanas, y al primer año, la suerte. Pero, en fin, todo caía en la familia. Y se entusiasmaba pensando que iba a ser durante un año el primer pescador de la Albufera. Enternecido por la suerte, se aproximó á su hijo grave y ensimismado como de costumbre. Tono, la fortuna había entrado en su barraca y había que aprovecharla. Ayudaría al pequeño que no entendía mucho de las cosas de pesca y el negocio sería grande. Pero el viejo quedó estupefacto al ver la frialdad con que contestaba su hijo. Sí, aquel primer puesto era una suerte, poseyendo los útiles necesarios para su explotación. Se necesitaban más de 1000 pesetas solo para las redes. ¿Tenían ellos ese dinero? El tío Paloma sonrió. No faltaría quien lo prestase. Pero Tóni, al oír hablar de préstamos, hizo un gesto doloroso. Debían mucho. No era flojo tormento el que le hacían sufrir unos franceses establecidos en Catarroja, que vendían caballerías á plazos y adelantaban dinero á los labradores. Había tenido que solicitar su auxilio, primeramente en los años de mala cosecha, ahora para impulsar un poco el enterramiento de su laguna. Y hasta en sueño veía á los tales hombres, vestidos de pana, que chapurreaban amenazas y sacaban á cada paso la terrible cartera en la que inscribían los préstamos con su complicada red de intereses. Ya tenía bastante. El hombre, cuando se ve metido en una mala aventura, debe salvarse como pueda, sin buscar otra. Le bastaban las deudas de agricultor, y no quería enredarse en nuevos préstamos para la pesca. Su único deseo era sacar sus tierras á flor de agua, sin entramparse más. El barquero volvió la espalda á su hijo. ¿Y aquella era su sangre? Prefería á Tonet con toda su pereza. Se iba con su nieto, y ya se ingeniarían los dos para salir del paso. Al dueño de la sequiota nunca le faltaba dinero. Tonet, rodeado de amigos, agasajado por las mujeres, enorgullecido por la húmeda mirada de Neleta fija en él, sintió que le llamaban tocándole en un hombro. Era Cañamél, que parecía cobijarle con sus ojos cariñosos. Tenían que hablar. Por algo habían sido siempre buenos amigos, y la taberna era como la casa de Tonet. No había que dejarlo para luego. Los negocios entre amigos se arreglan pronto. Y se apartaron algunos pasos, seguidos por las curiosas miradas del gentío. El tabernero abordó el asunto. Tonet no dispondría de lo necesario para explotar el puesto que le había tocado en suerte. ¿No era así?
pues allí le tenía a él, un amigo verdadero, dispuesto a ayudarle, a asociarse para el negocio común. Él lo proporcionaría todo. Y como Tonet callase, no sabiendo qué contestar, el tabernero, tomando su silencio por una negativa, volvió a la carga. ¿Eran camaradas o no? ¿Es que pensaba acudir como su padre a aquellos extranjeros de Catarroja que se chupaban a los pobres? Él era un amigo, hasta se consideraba casi un pariente, porque, ¡qué demonio! No podía olvidar que su mujer, su Neleta, se había criado en la barraca de los Palomas, que muchas veces le habían dado allí de comer, y que a Tonet lo quería ella como a un hermano. El codicioso tabernero usaba con el mayor aplomo de estos recuerdos, insistiendo sobre el cariño fraternal que su mujer sentía por el joven. Luego apeló a una resolución más heroica. Si dudaba de él, si no lo quería por compañero, llamaría a Neleta para que le convenciese. Seguramente que ella lograría traerlo al buen camino. ¿Qué? ¿La llamaba? Tonet, seducido por estas proposiciones, dudó antes de aceptarlas. Temía las murmuraciones de la gente. Pensaba en su padre, recordando sus severos consejos. Miró en torno suyo, como si pudiera inspirarle el aspecto de la gente, y vio á su abuelo que desde lejos le hacía algunos signos afirmativos con la cabeza. El barquero adivinaba las palabras de Cañamél. Justamente había pensado en el rico tabernero para que fuese su auxiliar, y animó á su nieto con nuevos gestos. No debía negarse. Aquel era el hombre que necesitaban. Decidióse Tonet, y el marido de Neleta, adivinando en sus ojos la resolución, se apresuró á formular las condiciones. Él facilitaría todo lo necesario y Tonet y su abuelo trabajarían. Los productos á partir. ¿Estaba conforme? Conforme. Los dos hombres se estrecharon la mano, y seguidos de Neleta y el tío Paloma, marcharon hacia la taberna con el propósito de comer juntos para solemnizar el trato. Por la plaza circuló inmediatamente la noticia. El cubano y Cañamél se habían juntado para explotar la sequiota. A la samaruca hubo que llevársela de la plaza por orden del alcalde. Escoltada por algunas mujeres, emprendió el camino de su barraca, rugiendo como una poseída, llamando á gritos á su hermana que había muerto hacía años, afirmando á todo pulmón que Cañamél era un sinvergüenza, ya que por realizar un negocio no vacilaba en meter en casa al amante de su mujer. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 5. Cambió por completo la situación de Tonet en el establecimiento de Cañamél. Ya no era un parroquiano. Era el socio, el compañero del dueño de la casa, y penetraba en la taberna desafiando con altivo gesto la murmuración de las enemigas de Neleta. Si pasaba allí los días enteros, era para hablar de sus negocios. Entrábase con gran confianza en las habitaciones interiores y para demostrar que estaba como en su casa, franqueaba el mostrador, sentándose al lado de Cañamél. Muchas veces, si éste y su mujer andaban por dentro y algún parroquiano pedía algo, saltaba al mostrador y con cómica gravedad, entre las risas de los amigos, servía los géneros, remedando la voz y los ademanes del tío Paco. El tabernero estaba satisfecho de su asociado. Un excelente muchacho, según declaraba ante los concurrentes de la taberna cuando Tonet no estaba presente. Un buen amigo, que si guardaba buena conducta y era laborioso, iría lejos, muy lejos, contando con el apoyo de un protector como él. El tío Paloma también frecuentaba la taberna más que antes. La familia, después de borrascosas escenas por la noche en la soledad de la barraca, se había dividido. El tío Toni y la Borda marchaban á sus campos todas las mañanas á continuar la batalla con el lago, pretendiendo ahogarlo bajo los capazos de tierra traídos de lejos penosamente. Tonet y su abuelo iban á casa de Cañamél á hablar de su próxima empresa. En realidad, los únicos que hablaban de ésta eran el tabernero y el tío Paloma. Cañamél se ensalzaba á sí mismo, alabando la generosidad con que había aceptado el negocio. Exponía su capital, sin conocer el resultado de la pesca,
y hacía este sacrificio contentándose con la mitad del producto. No era como los prestamistas extranjeros de tierra firme, que sólo daban el dinero con la seguridad de buenas hipotecas y un interés crecido. Y todo su odio contra los intrusos, la rivalidad feroz en el oficio de explotar al prójimo, vibraba en sus palabras. ¿Quién era aquella gente que poco á poco se apoderaba del país? Franceses venidos á la tierra valenciana con los zapatos rotos y un traje de pana vieja pegado al cuerpo. Gentes de una provincia de Francia cuyo nombre no recordaba, pero que venían á ser poco más ó menos como los gallegos de su país. Ni siquiera era propio el dinero que prestaban. En Francia los capitales producían escaso interés, y estos gabachos los tomaban en su tierra al 2 ó al 3%, para prestar el dinero á los valencianos al 15 ó al 20, realizando un negocio magnífico. Además, compraban caballerías al otro lado de los Pirineos, las entraban tal vez de contrabando y las vendían á plazos á los labradores, arreglando el negocio de modo que el comprador nunca tenía la bestia por suya. Había pobre á quien costaba un jaco ruin como si fuese el mismo caballo de Santiago. Un robo, tío Paloma, un despojo indigno de cristianos. Y Cañamél se encolerizaba hablando de estas cosas con toda la indignación y la secreta envidia del usurero que no osa, por cobardía, emplear los mismos procedimientos de sus rivales. El barquero aprobaba sus palabras. Por esto quería á los suyos dedicados á la pesca. Por esto se enfurecía al ver á su hijo contrayendo deudas y más deudas en su empeño de ser agricultor. Los labradores pobres eran unos esclavos. Rabiaban todo el año trabajando. ¿Y para quién era el producto? Toda su cosecha se la llevaban los extranjeros. El francés que les presta el dinero y el inglés que les vende el abono á crédito. Vivir rabiando para mantener á gente de fuera. No, mientras hubiese anguilas en el lago, podían las tierras cubrirse tranquilamente de juncos y aneas, con la seguridad de que no sería él quien las roturase. Mientras hablaban el barquero y Cañamél, Tonet y Neleta, sentados tras el mostrador, se miraban tranquilamente. Los parroquianos se habían habituado á verlos horas y horas con los ojos fijos, como si se devorasen, con una expresión en la mirada que no correspondía á sus palabras, muchas veces insignificantes. Las comadres que llegaban por aceite ó vino permanecían inmóviles frente á ellos, con los ojos bajos y la expresión abobada, dejando que colasen las últimas gotas del embudo en la botella, mientras aguzaban el oído para coger alguna palabra de su conversación. Pero ellos desafiaban este espionaje y seguían hablando, como si se encontraran en un lugar desierto. El tío Paloma, alarmado por tales intimidades, habló seriamente á su nieto. Pero ¿era que había algo entre los dos, como afirmaban la samaruca y otras malas lenguas del pueblo? Ojo, Tonet. A más de que esto sería indigno de la familia, les haría perder el negocio. Pero el nieto, con la firmeza del que dice la verdad, se golpeaba el pecho, protestando, y el abuelo se daba por convencido, aunque con cierto recelo de que las amistades terminasen mal. El reducido espacio detrás del mostrador era para Tonet un paraíso. Recordaba con Neleta los tiempos de la infancia, le relataba sus aventuras de allá lejos, y cuando callaban sentía una dulce embriaguez, la misma de la noche en que se perdieron en la selva, pero más intensa, más ardiente, con la proximidad de aquel cuerpo cuyo calor parecía acariciarle á través de las ropas. Por las noches, después de cenar con Cañamél y su mujer, Tonet sacaba de su barraca un acordeón, único equipaje que con los sombreros de jipijapa había traído de Cuba, y asombraba á todos los de la taberna con las lánguidas habaneras que hacía ganguear al instrumento. Cantaba guajiras de una poesía dulzona, en las que se hablaba de auras, arpas y corazones tiernos como la guayaba, y el acento meloso de cubano con que entonaba sus canciones hacía entornar los ojos á Neleta, echando el cuerpo atrás como para desahogar su pecho, estremecido por ardorosa opresión. Al día siguiente de estas serenatas, Neleta, con los ojos húmedos, seguía á Tonet en todas sus evoluciones por la taberna, de grupo en grupo. El cubano adivinaba esta emoción,
había soñado con él, ¿verdad? Lo mismo le había ocurrido á Tonet en su barraca. Toda la noche viéndola en la obscuridad, extendiendo sus manos como si realmente fuese á tocarla. Y después de esta mutua confesión quedaban tranquilos, seguros de una posesión moral de la que no se daban exacta cuenta, ciertos de que al fin habían de ser uno del otro fatalmente, por más obstáculos que se levantasen entre los dos. En el pueblo no había que pensar en otra intimidad que las conversaciones de la taberna. Todo el palmar los rodeaba durante el día, y Cañamél, enfermizo y quejumbroso, no salía de casa. Algunas veces, conmovido por un relámpago pasajero de actividad, el tabernero silbaba á la centella, una perra vieja de cabeza enorme, famosa en todo el lago por su olfato, y metiéndola en su barquito iba á los carrizales más próximos para tirar á las pollas de agua. Pero á las pocas horas volvía tosiendo, quejándose de la humedad, con las piernas hinchadas como un elefante, según él decía, y no cesaba de gemir en un rincón, hasta que Neleta le hacía sorber algunas tazas de líquidos calientes, anudándole en cabeza y cuello varios pañuelos. Los ojos de Neleta iban hacia el cubano, con una expresión reveladora del desprecio que sentía por su marido. Terminaba el verano y había que pensar seriamente en los preparativos de la pesca. Los dueños de los otros redolíns arreglaban ante sus casas las grandes redes para cerrar las acequias. El tío Paloma estaba impaciente. Los artefactos que poseía Cañamél, restos de su pasada asociación con otros pescadores, no bastaban para la sequidta. Había que comprar mucho hilo, dar trabajo á muchas mujeres de las que tejían red para explotar cumplidamente el redolí. Una noche cenaron en la taberna Tonet y su abuelo para tratar seriamente del negocio. Había que comprar hilo del mejor, del que se fabrica en la playa del Cabañal para los pescadores del mar. El tío Paloma iría á comprarlo, como conocedor experto, pero le acompañaría el tabernero, que quería pagar directamente, temiendo ser engañado si entregaba el dinero al viejo. Después, en la beatitud de la digestión, Cañamél comenzó á sentirse aterrado por el viaje del día siguiente. Había que levantarse al amanecer, sumiéndose en la húmeda bruma desde el lecho caliente, atravesar el lago, ir por tierra á Valencia, dirigirse después al Cabañal y luego desandar todo el camino. Su corpachón, blanducho por la inmovilidad, se estremecía ante el viaje. Aquel hombre, que había pasado gran parte de su vida rodando por el mundo, tenía echadas tan profundas raíces en el barro del palmar que se angustiaba pensando en un día de agitación. El deseo de quietud le hizo modificar su propósito. Se quedaría al cuidado del establecimiento y Neleta acompañaría al tío Paloma. Nadie como las mujeres para regatear y comprar bien las cosas. A la mañana siguiente el barquero y la tabernera emprendieron el viaje. Tonet iría á esperarles en el puerto de Catarroja á la caída de la tarde para cargar en su barca la provisión de hilo. Aún estaba muy alto el sol cuando el cubano entró á toda vela por el canal que penetraba en tierra firme con dirección á dicho pueblo. Los grandes laúdes venían de las eras cargados de arroz, y al pasar por el canal, el agua que desplazaban con sus panzas formaba tras la popa un oleaje amarillo que invadía los ribazos y alteraba la tranquilidad cristalina de las acequias afluentes. A un lado del canal estaban amarradas centenares de barcas, toda la flota de los pescadores de Catarroja, odiados por el tío Paloma. Eran ataúdes negros, de diversos tamaños y madera carcomida. Los barquitos pequeños, llamados zapatos, sacaban fuera del agua sus agudas puntas, y las grandes barcazas, los laúdes, capaces de cargar 100 sacos de arroz, hundían en la vegetación acuática sus anchos vientres, formando sobre el horizonte un bosque de mástiles burdos sin devastar y de punta roma, adornados con cordajes de esparto. Entre esta flota y la ribera opuesta sólo quedaba libre un estrecho espacio, por donde pasaban á la vela las embarcaciones, distribuyendo con su proa golpes estremecedores y violentos encontronazos á las barcas amarradas. Tonet fondeó su embarcación frente á la taberna del puerto y echó pie á tierra. Vio enormes montones de paja de arroz, en los que picoteaban las gallinas,
dando al amarradero el aspecto de un corral. En la ribera construían barquitos los carpinteros, y el eco de sus martillos se perdía en la calma de la tarde. Las embarcaciones nuevas, de madera amarilla recién cepillada, estaban sobre bancos, esperando la mano de alquitrán con que las cubrían los calafates. En la puerta de la taberna cosían dos mujeres. Más allá alzábase una choza de paja, donde estaba el peso de la comunidad de Catarroja. Una mujer con una balanza, formada por dos espuertas, pesaba las anguilas y tencas que desembarcaban los pescadores, y terminado el peso arrojaba una anguila en una gran cesta que conservaba á su lado. Era el tributo voluntario de la gente de Catarroja. El producto de esta sisa servía para costear la fiesta de su patrón San Pedro. Algunos carros cargados de arroz se alejaban chirriando, con dirección á los grandes molinos. Tonet, no sabiendo qué hacer, fué á meterse en la taberna, cuando oyó que alguien le llamaba. Tras uno de los grandes pajares, asustando á las gallinas que huían en desbandada, una mano le hacía señas para que se aproximase. El cubano fué allá y vio tendido con el pecho al aire y los brazos cruzados tras la cabeza á guisa de almohada al vagabundo Sangonera. Sus ojos estaban húmedos y amarillentos. Sobre su cara, cada vez más pálida y enjuta por el alcohol, aleteaban las moscas sin que él hiciera el más leve movimiento para espantarlas. Tonet celebró este encuentro, que podía entretenerle durante su espera. ¿Qué hacía allí? Nada, pasaba el tiempo hasta que llegase la noche. Esperaba la hora de ir en busca de ciertos amigos de Catarroja que no le dejarían sin cenar. Descansaba, y el descanso es la mejor ocupación del hombre. Había visto á Tonet desde su escondrijo y lo llamó, sin abandonar por esto su magnífica posición. Su cuerpo se había acomodado perfectamente en la paja, y no era caso de perder el molde. Después explicó por qué estaba allí. Había comido en la taberna con unos carreteros, excelentes personas, que le dieron unos mendrugos, pasándole el porrón á cada bocado y riendo sus chuscadas. Pero el tabernero, igual á todos los de su clase, apenas se fueron los parroquianos, le había puesto en la puerta, sabiendo que por propia cuenta nada podía pedir. Y allí estaba matando al tiempo, que es el enemigo del hombre. ¿Había amistad entre ellos ó no? ¿Era capaz de convidarle á una copa? El gesto afirmativo de Tonet pudo más que su pereza, y aunque con cierta pena se decidió á ponerse de pie. Bebieron en la taberna, y después, lentamente, fueron á sentarse en un ribazo del puerto resguardado por tablas negras. Tonet no había visto á Sangonera en muchos días, y el vagabundo le contó sus penas. Nada tenía que hacer en el palmar. Neleta, la de Cañamél, una orgullosa que olvidaba su origen, le había despedido de la taberna con el pretexto de que ensuciaba los taburetes y los azulejos del zócalo con el barro de sus ropas. En las otras tabernas todo era miseria. No acudía un bebedor capaz de pagar una copa, y él se veía forzado á salir del palmar, á correr el lago como en otros tiempos lo hacía su padre, á pasar de pueblo en pueblo siempre en busca de generosos amigos. Tonet, que con su pereza tanto había disgustado á su familia, se atrevió á darle consejos. ¿Por qué no trabajaba? Sangonera hizo un gesto de asombro. También el cubano se permitía repetir los mismos consejos de los viejos del palmar. ¿Le gustaba a él mucho el trabajo? ¿Por qué no estaba con su padre enterrando los campos, en vez de pasarse el día en casa de Cañamél, al lado de Neleta, repantigado como un señor y bebiendo de lo más fino? El cubano sonreía, no sabiendo qué contestar, y admiraba la lógica del ebrio al repeler sus consejos. El vagabundo parecía enternecido por la copa que le había pagado Tonet. La calma del puerto, interrumpida á ratos por el martilleo de los calafates y el cloquear de las gallinas, excitaba su locuacidad impulsándolo á las confidencias. No, Tonet, él no podía trabajar. Él no trabajaría aunque le obligasen. El trabajo era obra del diablo, una desobediencia á Dios, el más grave de los pecados. Sólo las almas corrompidas, los que no podían conformarse con su pobreza, los que vivían roídos por el deseo de atesorar aunque fuese miseria, pensando á todas horas en el mañana,
podían entregarse al trabajo convirtiéndose de hombres en bestias el había reflexionado mucho sabía más de lo que se imaginaba el cubano y no quería perder su alma entregándose al